Para cerrar este encuentro nos acompaña el doctor José López Oliva. Él es abogado, profesor universitario de pregrado y posgrado, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, magíster de la Universidad Carlos III de Madrid, doctorando en Bioética Médica y Salud Pública en la Universidad Militar Nueva Granada, especializado en Derecho Comercial en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y Derecho Penal en la Universidad del Rosario, docente, investigador y director de la línea de investigación en Derecho de la Responsabilidad y de Seguros, conferencista a nivel nacional e internacional, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Él tratará los principales aspectos de la responsabilidad médica. Bienvenido, doctor. Gracias por esta asistencia, gracias a mi buen amigo el doctor Velandia, a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, la Asociación Mundial de la que hago parte, también hemos participado directamente en algunos eventos a nivel internacional, pues, en Panamá, en México, en Bolivia, en Ecuador y demás. Vamos a empezar directamente. ¿De qué vamos a hablar? Entonces nos vamos a relajar, nos vamos a desmovilizar con los celulares, desmovilicemos con los celulares, vamos a divertir un rato con este tema que es bien importante. Vamos a colocar muchos ejemplos de las investigaciones que hemos realizado en cirugías plásticas estéticas, cirugías plásticas con fines reconstructivos, qué es eso de la rinoplastia, mamoplastia, cómo opera el seguro, responsabilidad civil para prestadores en salud privados y seguro responsabilidad civil para prestadores particulares. ¿Qué pasa con eso, los implantes mamarios PIP que se están efectivamente rompiendo dentro del organismo de la mujer? ¿Qué hacer? ¿Qué pasó con los fallos en Francia? ¿Qué pasa con la responsabilidad internacional? El caso de Artavia en contra de Costa Rica por fecundación in vitro que estamos investigando y vamos a presentar ahorita una ponencia en Costa Rica. Entonces, este es un tema apasionante, los invito a que nuevamente nos relajemos, vamos a colocar muchos ejemplos en ese sentido. Son las 7:50. Yo me emociono con este tema, así que les ruego que me paren, pues, porque no, aquí nos amanecemos. Veamos un segundito, Doctor House, sí, estamos hablando de 30 segundos, sí, no vamos a ver la serie de 1 hora. Digamos que yo lo utilizo mucho en mis clases, en mis conferencias y demás, Doctor House, para Derecho a las Obligaciones, para Responsabilidad Médica, donde dicto en la Universidad de La Sabana, dirigiendo la línea de investigación directamente en la Universidad Militar. Entonces, veamos unos apartes, a ver qué ustedes pueden observar directamente. A ver, veamos el sonido en primer lugar. A ver si nota que está molesto el sonido, listo. A ver. Mi asma. ¿Sí? Me dijeron que lo arreglarían, pero no he notado mejoría alguna. Bueno, a veces los... Pero esperemos a ver, ponemos un poquito más de volumen. Listo. Mi asma. Me dijeron que lo arreglarían, pero no he notado mejoría alguna. Bueno, a veces los médicos nos equivocamos.
Ana, y hay que esforzarse más para arreglarlo. ¿Usa su inhalador? A todas horas gasto uno semanal. ¿Seguro que lo usa bien? ¿Cree que soy idiota? No. ¿Por qué no me enseña cómo funciona? Diríamos ahí culpa exclusiva o hecho de un tercero, ¿cierto? Hecho de la víctima. Hecho de la víctima como eximente de responsabilidad. Bueno, entonces empecemos. Vamos a hablar de aspectos probatorios, carga de la prueba, obligaciones de medios, de resultado, una cantidad de temas. ¿Cuento con cuánto tiempo? Media hora, 40 Media hora, minutos. no hacemos nada, media hora. Bueno, unos 45 minuticos. Le ruego entonces en ese sentido. Bueno, el paciente como víctima. Entonces, el paciente como víctima, ¿quién es el paciente? El paciente tiene una relación, es ya en este momento un usuario de un servicio médico, ¿sí? Antes el paciente sí era paciente, ahora es un cliente. Inclusive el estatuto o la ley del consumidor podría aplicarse directamente las sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿En contra de quién? En contra de la EPS, en contra de la IPS y en contra del prestador en salud privado o público. ¿Qué pasa en este momento? Tenemos avances científicos. Entonces vamos a partir de dos preceptos. Ojo con lo que vamos a decir. ¿La actividad médica es una actividad peligrosa? La respuesta es sí. Pero el juzgador, el juez, ve esa actividad como peligrosa y aplica el régimen objetivo con presunción de responsabilidad. La respuesta es no. Si bien es cierto una resonancia nuclear magnética con gadolinio es una actividad peligrosa, si bien es cierto una prueba de esfuerzo es una actividad peligrosa, si bien es cierto el hecho de incorporar un implante mamario PIP es una actividad peligrosa, siempre el juzgador, el operador judicial, el juez, lo que va a observar es el comportamiento del potencial victimario. En este caso, el médico o el equipo médico cuando hablamos de obligaciones solidarias o insolidum. Entonces partamos de dos, digamos, desde dos estructuras o tres estructuras de la responsabilidad. La una basada desde el punto de vista histórico en la venganza, ojo por ojo, diente por diente, código de Hammurabi. La otra basada en la actividad, responsabilidad subjetiva, donde vuelvo y repito, lo que mira el operador judicial es que si ese prestador en salud es imperito, o sea, si ese prestador en salud no tiene los conocimientos técnicos científicos, es el caso precisamente de las personas que están haciendo su internado, sigue estudiando, son niños, ¿sí? Entonces las personas que están haciendo el internado y demás son estudiantes de medicina, traviesos, empiezan a estudiar a los 14 años, a los más 5 años, 19 años, ya andan con una bata blanca que dice MD, el mismo Dios. ¿Sí? Entonces, empiezan a decir, es que mi bisabuelo era ginecobstetra, es que mi tatarabuelo era ginecobstetra. Y ese niño está tutelado, la tutela la tiene un profesor que está dictando clase o en consulta o dictando una conferencia, ¿sí? Directamente. Entonces ese niño con el MD que le dice doctor, me salvó la vida, un niño de 19 años, automáticamente puede ser imprudente y a la vez es imperito. Acuérdense los 4 hechos que generan la culpa en el régimen subjetivo, que son la impericia, la inobservancia, la imprudencia y la negligencia, que puede ser por acción o por omisión. Entonces, siempre que hablemos de comportamiento, aquí en este sentido, miren ustedes, el comportamiento, ¿sí?, está relacionado con la impericia de esa persona, de ese niño con la bata blanca, que dice el niño sale porque sale, el bebé es nasciturus, sale porque sale, se muere el niño y se muere la mamá. Esa persona es inobservante a los protocolos de llamar a su profesor y además es imperito, ¿sí?, porque efectivamente carece de las técnicas, carece de la experiencia necesaria para hacer o atender un parto en el ejemplo que estamos efectivamente colocando. Pues miren ustedes, ojo con eso. En el régimen subjetivo está basado en la culpa. Entonces partamos desde esa premisa. Siempre la actividad médica, desde 1991,
El régimen o título de imputación con dimensión individual es la culpa, es decir, se basa en el comportamiento del prestador en salud. Si fue negligente, imperito, inobservancia, imprudente, ese prestador médico. O sea, defender un médico no es tan complicada la estructura de los eximentes de responsabilidad como defender a una persona que realiza una actividad peligrosa o riesgosa, el caso de la construcción, el caso de la conducción de vehículos, el caso del parapentismo, el caso de la conducción de redes eléctricas o construcción de redes eléctricas, conducción de energía, ¿sí? Que son actividades donde el juez mira y observa es que la actividad. Hay un hecho, hay un daño y la causa de ese daño es la actividad en el régimen objetivo. Por eso es de dimensión social. Lo que se busca con el régimen objetivo, que se aplica efectivamente el riesgo excepcional en materia de actividades realizadas por el Estado, por ejemplo, ¿sí? Es proteger a la potencial víctima, es proteger los derechos, como decía bien el profesor, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En cuanto a la reparación integral, la pregunta que hacía el participante de este seminario, una sentencia que es bien interesante, que es la sentencia C409 del 2009 de Juan Carlos Henao Pérez, donde se establece que ese derecho a la reparación integral es un derecho cardinal, es un derecho fundamental. La víctima, ese paciente, tiene 3 derechos: la verdad, la justicia y la reparación integral. Entonces, punto número 1, hablamos de responsabilidad, y ojo con lo que estamos diciendo, y el título lo dice. Hablamos de responsabilidad médico-sanitaria. Ojo, ya hablamos de responsabilidad médico-sanitaria. La responsabilidad médica es la generada como los daños que genera, ojo con esa diferenciación del daños y perjuicios. Pecado mortal hablar de daños y perjuicios. Son dos cosas completamente diferentes. El perjuicio es la consecuencia del daño. El daño es la muerte. El perjuicio es el presium doloris, que diríamos entonces es el perjuicio moral. Y para los que trabajamos en el tema de derecho de seguros, eso es fundamental, porque la cobertura del seguro de responsabilidad civil, señalado en el artículo 1127 del Código de Comercio, es sobre los perjuicios, no sobre el daño. El daño produce o genera perjuicios. Perjuicios extrapatrimoniales y perjuicios patrimoniales. Entonces, hablar también es antitécnico, hablar de daño moral. Lo moral es el género de la especie, es en la especie del género que es el inmaterial y el extrapatrimonial. Entonces, 2 cositas ahí que siempre en el libro que estoy publicando ahorita, ya tendremos la oportunidad de presentarlo. Ojalá en este escenario lo hacemos. Los que trabajamos, insisto, en derecho de seguros, para eso, para nosotros es un aspecto bastante delicado, ¿sí? Entonces, eso es supremamente importante. Entonces, punto número 1, hablamos de responsabilidad médico-sanitaria. La responsabilidad médica es del profesional, o es la generada por el profesional liberal, el gastroenterólogo, el oncólogo, ¿sí? Que como consecuencia del ejercicio de su actividad puede generar un daño que produce perjuicios. Los perjuicios, insisto, como consecuencia de ese daño. Y la responsabilidad sanitaria es la responsabilidad generada por esa persona jurídica donde ese profesional presta el servicio de salud. Una cosa es que el paciente se caiga de la camilla, o transportándolo directamente ese paciente sufra una lesión en las gradas, ¿sí? O directamente, y ojo con esta palabrita que vamos a utilizar, que son las famosas infecciones nosocomiales. Son infecciones intrahospitalarias. Va la persona por un procedimiento de apendicitis, ¿sí? Le extraen una colecistectomía, digamos, extirpación de la vesícula y demás. Un éxito la colecistectomía. Un éxito la resonancia nuclear magnética. Un éxito el pomeroyo o ligadura de trompas. Pero efectivamente le dan de ñapa una infección intrahospitalaria.
Eso y otra palabrita técnica que vamos a utilizar, ojo, que esa es la idea en estas charlas, es el evento adverso. ¿Sí? El evento adverso se equipara ¿a qué? Se equipara al daño en materia de responsabilidad médica generada por ese prestador en salud de carne y hueso y sanitaria generada por esa persona jurídica como consecuencia de esa o del ejercicio o el desarrollo de esa actividad. Se cae directamente la lámpara donde están haciendo el procedimiento quirúrgico. Ahí estamos hablando de responsabilidad sanitaria. La persona jurídica es la que tiene que responder como consecuencia de unas obligaciones fundamentalísimas, que son las obligaciones de seguridad con presunción de culpa. Las obligaciones de seguridad, que también en el caso que estábamos señalando ahora de las infecciones nosocomiales, efectivamente se presume la culpa de esa entidad sanitaria como consecuencia de esa inobservancia de los protocolos para evitar efectivamente esos eventos adversos. Punto número 1, entonces, responsabilidad médica. Punto número 2, responsabilidad sanitaria. ¿Sí? Entonces, lo correcto no es decir responsabilidad médica, sino responsabilidad médico-sanitaria, porque en esa prestación están las ESES, o están las IPS, o están directamente las EPS. ¿Está claro? ¿Estoy gritando mucho? Ya dije que me emocionaba. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué encontramos aquí? Encontramos un resonador nuclear magnético. Es una actividad peligrosa ingresar a un resonador nuclear magnético con cortes axiales y con un ingreso precisamente del organismo de lo que se llama un gadolinio o medio de contraste. Es una actividad peligrosa. Pero pregunto, ¿se aplica el título de imputación objetivo o subjetivo? ¿Subjetivo o objetivo? Subjetivo. Acuérdense la afirmación que hicimos. Siempre en materia de responsabilidad médico-sanitaria, ¿sí?, se va a aplicar el título de imputación subjetivo y el juez siempre no va a observar la actividad peligrosa, sino que lo que va a observar es que es el comportamiento negligente. Si a mi cliente le dicen que es negligente, como eximente de responsabilidad en materia de responsabilidad del Estado, responsabilidad civil, porque hablamos de causales de ausencia de responsabilidad en materia penal, decimos no, él es diligente y lo pruebo si a mí me corresponde probarlo. Si le dicen es imperito, yo le digo no, él es experto, perito si a mí me corresponde probarlo. Si dicen es negligente, digo mi cliente es diligente y si a mí me corresponde probarlo, lo pruebo. U observante de los protocolos. Compresas que se quedan abandonadas en el organismo, obligaciones de seguridad. Siempre coloco este ejemplo, doña Ana María Rugio Ortega se le queda abandonada en la clínica Nuestra Señora del Pilar una compresa como consecuencia de un procedimiento de colecistectomía. Contamos las compresas cuando iniciamos, es un protocolo, título de imputación subjetivo, dimensión individual, protocolo de conteo de compresas. Termina el procedimiento y ¿qué hacemos? ¿Cuántas utilizamos? ¿Cuántas efectivamente quedan limpias? Pues no contaron. Se le quedó la compresa a doña Ana María Rugio Ortega abandonada en el organismo. Y ella viene con molestias. Doctor, me duele, tranquila, ibuprofeno, lo típico. Reposo, ¿es algo inherente o es una consecuencia del procedimiento quirúrgico? Pues no, 6 meses doña Ana María Rugio Ortega se cansó y don Florencio Sáenz fueron al Hospital Militar Central. Le hicieron una endoscopia digestiva y adivinen qué encontraron. La compresa. Pues pueden haber bisturís, tarjetas de crédito, anillos de compromiso, pueden encontrar, ¿eh? ¿Sí? La señora, no obstante, le hacen la endoscopia digestiva, le hacen el procedimiento, se había generado una sepsis que había irradiado intestino delgado grueso, se le genera una peritonitis y la señora murió. Murió la señora. Entonces ahí decimos, título objetivo o subjetivo. Subjetivo. Inobservancia a los protocolos, primer título de imputación, primer hecho generador de culpa, en el subjetivo. Y negligencia por omisión, no le hicieron una resonancia nuclear magnética con gadolinio, una simple radiografía barata, ¿sí?, en la cual no identificó. Por eso ahora las compresas vienen con una bandita, ¿sí? Las compresas vienen efectivamente con una bandita. Caso 1, caso 2.
La señora Abad tiene el bebé, responsabilidad del Estado. Ahí hablamos de falla en el servicio. ¿Sí? Artículo 90 de la Constitución Política: cuando el Estado causa un daño está obligado a repararlo. Pero si el daño se genera como consecuencia de dolo o culpa grave, paga el Estado y repite las acciones de responsabilidad por daño antijurídico y la responsabilidad de acciones de repetición. ¿Sí? Le hacen el procedimiento quirúrgico a la señora y efectivamente, supuestamente le preguntaron a la señora que si quería que le hagan el Pomeroy, el procedimiento de ligadura de trompas, porque supuestamente corría riesgo la vida de la señora en el evento de que ella quede nuevamente en estado de embarazo. La señora sale efectivamente de su procedimiento, le hicieron una anestesia epidural o raquidia, estaba con dolor, con angustia, con amor, acaba de tener un bebé y supuestamente hay una figurita en materia de derecho probatorio que es importante, una prueba documental declarativa, que es la historia clínica y el consentimiento informado. El consentimiento informado hace parte de la historia clínica. Es esa manifestación de la paciente de que conoce los riesgos inherentes al procedimiento que le van a realizar, supuestamente. No obstante, ella sigue con su esposo buscando nuevamente tener otro bebé. Pasan 6 meses, se van a la playa, chontaduro, con limón y toda la cosa, nada. ¿Sí? A los 2 años van donde un ginecobstetra y el ginecobstetra le dice: ¿cómo usted, señora, va a tener bebés si le hicieron el Pomeroy? Pomeroy es el procedimiento mediante el cual le hacen la ligadura de trompas, ¿sí? Y la señora no puede tener bebés. Demandan al hospital público, ¿cierto? Responsabilidad del Estado en ese sentido, ¿sí? Hay una falla en el servicio, ¿sí? Hay una inobservancia de los protocolos, hay una negligencia por omisión y demás, hay una imprudencia por parte del médico que con seguridad dijo: Margarita, ¿esta es la señora del Pomeroy? Sí, doctor. Y era la que venía en el turno siguiente. Y miren cómo es de interesante. La otra que venía. ¿Sí? Entonces, ¿ahí hay un hecho, sí o no? Sí, hay un hecho. ¿Hay un daño? Sí. ¿Cuál es la causa de ese daño o evento adverso o siniestro en materia de derechos seguros? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Entonces, ahí hablamos de los hechos generadores de culpa o la falla, que es el título de imputación subjetiva en materia de responsabilidad del Estado. ¿Qué hubo ahí? ¿Hubo negligencia? ¿Hubo impericia? ¿Hubo una observancia? ¿Sí? Miren, a veces el derecho parece tan frío, pero miren, en este caso, se condenó al hospital de Medellín, ¿sí? Se condenó al hospital departamental y demás, y dentro de los perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales, obviamente estaba el perjuicio moral. ¿Sí queda claro? Perjuicio moral, que es la angustia, la depresión, no puedo tener hijos, qué tristeza, venga, se abrazaban, papá, mamá, no podemos tener hijos y demás. Ahora ojo con lo que vamos a decir, que hay unos nuevos cambios. Ojo con lo que vamos a decir. Antes se establecían directamente en la taxonomía de los perjuicios extrapatrimoniales los perjuicios a la vida de relación. Ojo con eso. Ojo con eso. Que es una teoría francesa. Y a las condiciones de existencia, que es una teoría italiana. Y a los perjuicios estéticos y a los perjuicios psicológicos. Uno nace con miedo, pero nunca con pánico. El pánico es creado como consecuencia del daño. Y ahora entonces dice el Consejo de Estado: no, todo esto se equipara en un perjuicio que se llama perjuicio a la salud. ¿Sí queda claro? Pues el perjuicio a la salud recoge el perjuicio fisiológico, que es ese perjuicio del amor por la vida, de la felicidad que nos trae la vida, un atardecer llanero, comerse algo, ir a una fiesta, bailar, tener relaciones sexuales, vía relación social o sexual con la pareja es víctima, ¿sí? La esposa directamente, en otro caso, Jorge Edith Carvajal, a la cual se le abalanza una losa en el 4º piso, actividad peligrosa la construcción, queda parapléjico, él no puede tener relaciones sexuales con su esposa, sentencia del 2005, Valencia Copete,
¿sí? Él no puede tener relaciones sexuales con su esposa. Ese es un perjuicio fisiológico a la vida de relación. No puede abrazar a sus hijos. Ese es un perjuicio fisiológico a la vida de relación. ¿Cuánto vale abrazar a los hijos? ¿Cuánto vale jugar con los hijos? ¿Sí? ¿Cuánto vale tener relaciones sexuales? Bueno, eso depende, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, ¿sí? Se reconoce, y hay un perjuicio bien importante que está por fuera del perjuicio de la salud, de la taxonomía de los extrapatrimoniales, que es el perjuicio de la vida, de la pérdida de la oportunidad. Que no vamos a confundirlo con el lucro cesante. Ojo con eso. La pérdida de la oportunidad de tener un hijo, miren de bonito, pero la pérdida de la oportunidad del niñito de tener un hermanito. También hay que cuantificar ese daño y establecerlo. Pero acuérdenme que aquí tengo que saber pedir. Aquí no estamos hablando de derecho laboral. No. Entonces aquí sí tengo que saber de manera ordenada pedir ahora como el perjuicio a la salud, que abarca entonces ¿qué? Perjuicio a la vida, fisiológico a la vida de relación, condiciones de existencia, psicológicos o psiquiátricos, cicatrices en cara que son complicadas, ¿cierto? Entonces todo eso abarca el perjuicio a la salud y el perjuicio. Entonces, ¿cómo queda actualmente la taxonomía de los perjuicios? Queda como perjuicio moral, no daño moral, perjuicio moral, que es el sufrimiento, la angustia, la depresión y demás, generada como consecuencia del evento adverso. Perjuicio a la salud, ¿sí? Que abarca perjuicios psicológicos, fisiológicos a la vida, relación, condiciones de existencia, perjuicios estéticos, ¿sí? Y el perjuicio relacionado con la pérdida de la oportunidad. ¿Y por qué somos tan inquietos en ese tema? Porque todo eso tiene que ver con las coberturas en el seguro de responsabilidad civil. ¿Qué problemas hemos tenido? Ojo, en el sector asegurador. Hago parte hace 12 años de la Federación de Aseguradores de Colombia, porque alguna vez estuve vinculado con MAFRE, Seguros Generales de Colombia. Cuando se revisa, cuando se profiere la sentencia condenatoria, en este caso en contra del médico, ¿qué es lo que se hace? Se profiere la sentencia condenatoria en contra del médico y la comparo ¿con qué? ¿Con qué la comparo? ¿Con la qué? ¿Con la qué? Con la póliza. Claro. Entonces digo, ojo con esta palabrita, límite de indemnización. Que la obligación del asegurador es condicional, o sea, ¿hasta cuánto tengo que pagar en ese seguro privado, mercantil, que es el contrato de seguro? Hasta 1.000 millones de pesos. ¿Por cuánto se profirió la sentencia? Por 300. Bien, estamos bien. ¿Sí o no?